Hola, qué gusto poder saludarles y saber que están allí reunidos entre familia y con amigos. Y estamos entonces contentos de poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que te encuentres. Y queremos darte herramientas que puedan ser útiles y prácticas para tu vida. Y si te conectas hoy por primera vez con nosotros, somos la Iglesia Las Buenas Nuevas acá en Chivacoa. Y nuestra misión con este mensaje de hoy es poder hacer de tu vida mejor si pones en práctica lo que escuchas. Y tu familia se va a ver beneficiada con esto. Estamos en el cierre de la serie Caminando por el Desierto y encontrando una esperanza. Porque sabemos que la vida trae momentos que parecen desiertos en nuestra vida. Son esos momentos en el que carecemos de cosas que necesitamos o cosas que deseamos para la vida y que vemos imposible alcanzarlas en esos tiempos. Vivimos desiertos en el área emocional, desiertos en el área sentimental, vivimos desiertos en el área financiera, también lo vivimos en el área profesional, cuando pensamos en tantas veces que estudiamos, nos esforzamos por tener una carrera, un magíster, un PhD, y ahora nos encontramos viviendo de un oficio y no de lo que por tantos años nos preparamos. Son desiertos por los cuales pasamos. Pasamos por desiertos relacionales, pasamos por desiertos en los que tenemos todo a nuestro alrededor. Tenemos un trabajo, tenemos comida, tenemos confort, pero no tenemos paz. Ese es un tipo de desierto. Y están los desiertos que tienen que ver con nuestra salud. Y lo que les voy a hablar hoy es algo que nos pasa a todos cuando atravesamos un desierto. Los antiguos griegos contaban la historia de un hombre que era muy veloz y que se preparó gran parte de su vida para ganar el primer lugar de una carrera que se llevaba a cabo en su ciudad. Llegado el momento, participó de la carrera. Y cuando iba a escasos metros para ganar el primer lugar, otro corredor lo pasó rápidamente. Y en ese momento la desesperanza se apoderó de su corazón. En ese momento entonces se desanimó totalmente, que dejó de esforzarse, aunque faltaban pocos metros para la meta, dejó de esforzarse. Llegó de segundo lugar por inercia prácticamente. Para mal de este hombre, tenía que estar presente por ser el segundo lugar cuando le entregaran la corona al hombre que había ganado el primer lugar. Tenía que estar presente cuando se dieran los discursos donde se halagaba la fortaleza física, las proezas, el desarrollo atlético de aquel que ganó el primer lugar. A su pesar, yendo a su casa, escuchó muchos comentarios de las personas que iban a su alrededor acerca de quién había ganado el primer lugar, y escuchó muchas veces pronunciar el nombre de esta persona. Al día siguiente, como es habitual, la prensa local entonces colocó en primera plana el nombre del ganador, y no era su nombre. Para colmo, a este hombre le hicieron una estatua, al ganador le hicieron una estatua y la colocaron en una plaza. Para mala fortuna de esta persona, vivía cerca de esta plaza, así que todos los días, cada vez que salía de su casa, tenía que pasar al frente de esa plaza. Y sin querer, miraba la estatua entonces de esta persona y se recordaba y pensaba: yo era el que debía haber estado allí, mi figura era la que debiera estar allí en esa estatua tallada. Yo fui el que debió haber recibido los aplausos. Y ese pensamiento fue recurrente y recurrente en su mente. Suspiro tras suspiro recordaba el hecho de estar cerca de la meta y cómo le fue arrebatado ese premio, esos aplausos, esos elogios. Y pensaba: esa estatua debería ser mía. Y dicen los griegos que el resentimiento se instaló en su alma y en su corazón y no lo dejaba dormir. Cuando el sueño le era esquivo y el insomnio se apoderaba de su almohada, este hombre se paraba de noche, se iba a la plaza con un cincel barato y comenzó entonces a raspar la piedra de base donde estaba esta figura de aquel que le ganó. Y cada noche hacía lo mismo. Hasta que dicen los griegos que una noche raspó con mayor fuerza esta base. Y esta estatua se cayó hacia adelante, con la mala fortuna que le cayó encima y lo aplastó. Muchos dicen que este hombre murió en ese instante, pero la verdad es que este hombre ya había muerto mucho antes por el peso del resentimiento en su corazón.
los pensamientos tras pensamientos, suspiro tras suspiro, hasta transformar el alma de este atleta orgulloso, la transformó en un barato cincelador, en alguien que se iba hasta este lugar para raspar y raspar la base. No le hacía daño a la estatua, sencillamente él sentía que con cada raspada que le daba a la base, él estaba entonces dañando o deteriorando el honor que le habían dado a su contrincante, que él sentía merecerlo. Los griegos cuentan esta historia para reflexionar lo que el resentimiento puede hacer en nuestra vida. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Todos podemos enojarnos. La ira es una emoción noble, porque ella nos permite saber cuando alguna de nuestras necesidades no está siendo satisfecha. La ira nos permite saber cuando algo no anda bien. Es como el tablero en nuestro auto y se enciende una luz roja. Nos dice algo no está funcionando bien y hay que actuar. Así es la ira. La ira entonces es algo que sentimos y que Dios lo creó. Si no fuese así, las Escrituras no nos dirían: airaos pero no pequéis. El enojo es otra emoción muy noble porque ella nos permite catalizar nuestros sentimientos. Y uno puede enojarse contra la injusticia, contra el abuso del poder. Podemos enojarnos contra los políticos, podemos enojarnos contra el abuso sexual, podemos enojarnos contra cosas que nos parecen que no están bien a nuestro alrededor, contra la desobediencia. Pero recuerda siempre las palabras de Jesús: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no pases mucho tiempo enojado con ese enojo en tu corazón, porque si no se va a convertir entonces en un resentimiento. El enojo debe ser pasajero. Para recordar esta frase te voy a pedir que le repitas a la persona que está cerca de ti, o que sencillamente lo coloques en tu estado de WhatsApp o en un mensaje de texto a alguien que tú amas, y le coloques o le digas a la persona que está a tu lado: el enojo debe ser pasajero. Debe ser algo que dejas ir rápidamente. Nos enojamos constantemente, nos enojamos cuando aumenta el dólar, nos enojamos cuando estamos en una cola y sucede algo que para nosotros es injusto, nos enojamos cuando la suegra dice que se va a quedar más días en nuestra casa, nos enojamos por muchas cosas, pero si ese enojo permanece en nuestro corazón, se va a multiplicar y se va a convertir en resentimiento. En los desiertos de la vida nos enojamos constantemente por muchas cosas. Cuando estamos en un desierto, el enojo está presente en nuestra vida. Eso es una verdad para todos nosotros, para todo ser humano. Nos enojamos contra aquel que debería ayudarnos en nuestro desierto, pero no lo hace. Y tal vez es porque el otro está en otro desierto. Nos enojamos contra el esposo o la esposa porque hizo algo que hizo doler nuestro corazón. Nos enojamos cuando aumenta el dólar porque nos devaluamos constantemente. Nos enojamos contra el gobierno por no tomar un sistema económico que sea viable para nuestras condiciones. En fin, nos enojamos con nuestros padres por abandonarnos, con nuestros hijos por desobedecer. Nos enojamos contra el pastor por no visitarnos o por decirnos cosas que no queríamos escuchar, aunque sean verdad. En el desierto todos nos enojamos. No hay ninguno que haya pasado por un desierto sin haber sufrido el enojo, incluso el enojo hacia sí mismo. Y cuando pensamos y suspiramos manteniendo el enojo, este se convierte en un resentimiento. Y el problema es que el resentimiento no es algo que está en la superficie, no es algo que se ve fácilmente. El resentimiento lo podemos ocultar, es algo que está en lo profundo de nuestra vida. Es algo que se puede ocultar tan fácilmente, pero que está allí y que cada día va creciendo y creciendo, y que cada día se va haciendo más presente en nuestro interior. La mayoría de las veces no es fácil de detectar. No lo detectas con un detector de metales, de oro, de plata, o con un detector de pecados, si existiera.
el resentimiento navega en la profundidad de nuestra vida sin que muchas veces nosotros nos demos cuenta. Entonces, podemos aparentar que estamos bien, que estamos en paz, pero hay una furia interna, hay una furia de ira interna que cada día crece, que no es tan fácil ver. Puede que demos la impresión de una persona tranquila y serena, pero que empieza a crecer ese resentimiento en nosotros. El resentimiento es como un veneno que te mata y que tarde o temprano va a infectar a los que están a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, estamos entonces transmitiendo esta toxina, estamos dejando esta toxina en muchos lugares. Estamos dañando otras relaciones y pensamos, ¿qué pasará? Que me acerco a esta persona y al poco tiempo se alejan de mí, y me acerco a este otro y al poco tiempo se alejan de mí, y así me ha pasado con los demás. Y comienza entonces otro proceso de resentimiento hacia cada una de esas personas o grupos de amigos o de familia. Nuestros hijos, amigos y familiares comienzan a sentir que hablar con nosotros deja un sabor agridulce. Yo no sé cuánto has vivido esa experiencia de conversar con alguien o que alguien te visita, te alegras porque le viste, ves que estás bien, le quieres a esa persona y te gusta poder conversar con esa persona, pero que al irse te deja un sabor agridulce. Creo que no hay otra palabra para describir lo que deja, porque es un sabor agrio y dulce. Te alegras poder haberle visto, poder ver que está bien, poder compartir un tiempo con esa persona, pero al mismo tiempo sientes que no te dejó un sabor de bienestar, te dejó un sabor agrio. Y eso sucede porque las conversaciones estuvo rodeada o estuvo impregnada de resentimiento. Podemos escuchar a personas, y yo como pastor lo hago constantemente, escucho los problemas de las personas y pido a Dios sabiduría para ayudarles a ver lo que la Biblia dice acerca de cómo solucionarlo, pero puedo escuchar personas con problemas. Tú puedes escuchar problemas de otras personas, pero cuando esos problemas vienen revestidos, impregnados de resentimiento, la toxina queda en el ambiente. Son esas conversaciones donde tú dices que saliste cargado, y puede ser con tu mamá, puede ser con tu papá, con tus hijos, con algún amigo, algún familiar, en el que sientes que saliste cargado de esa conversación, que no saliste con un sabor de bienestar. Un hombre, en algún momento se cuenta la historia que un hombre fue mordido por un perro con rabia, y para aquel entonces no existía la cura contra la rabia. Fue al doctor, le hicieron los exámenes, el doctor determinó entonces que efectivamente estaba infectado con rabia y habló con él y le dijo, mira, tienes que poner tus cosas en orden porque no tenemos cura para tu enfermedad. Y el paciente le dijo, ¿cómo es posible que usted me diga eso de esta manera? Y él le dijo, tengo que decirte la verdad, esa es la realidad, tienes que aprovechar el tiempo. Así que de inmediato le pidió un papel y un lápiz y comenzó a escribir frenéticamente. El doctor pensó, hizo caso y está poniendo sus cosas en orden. Así que lo dejó solo en el consultorio y se fue por un breve tiempo, y al poco tiempo llegó. Y entonces vio lo que había escrito de lejos y le dijo, qué bueno que hiciste caso y ya comenzaste a hacer tu testamento. A lo que el hombre le contestó, no, esta es la lista de personas que pienso morder antes de morir. Y esa es la realidad de los que están resentidos. Los resentidos entonces son aquellos que fueron mordidos alguna vez y que ahora canalizan su energía mordiendo a otros. Ellos fueron transformados en personas que permanentemente están enojados. Todo así comienza a endurecer su rostro. Aquellos que se ríen mucho tienen esta línea de expresión muy marcada, pero aquellos que se enojan mucho también su rostro se endurece. Los médicos han establecido que hay una conexión directa entre los sentimientos o los resentimientos y el rostro de las personas, y que los resentimientos endurecen el rostro de las personas, hacen marcas físicas. La palabra resentimiento no aparece en la Biblia como tal, pero la Biblia sí nos deja ver que existe una toxina que se multiplica en el corazón del ser humano
Y esa toxina nos la deja ver también que estuvo en el pueblo de Israel. Recuerdan aquellos que han leído la historia del pueblo de Israel en las Sagradas Escrituras, y ven cómo el pueblo de Israel en el desierto se quejaba por una cosa, se quejaba por otra. Y no fue que se quejó y vio que Dios respondió y la próximamente no se quejó, sino que hizo una petición. No, fue que se volvía a quejar. Y se quejaba y se quejaba y Dios respondía y Dios respondía. Y lo que sucedía era que el resentimiento que estaba en su corazón por el hecho de haber vivido como esclavos, y muchos de ellos eran un resentimiento heredado de sus padres, pasado de generación en generación. Recuerden que vivieron 400 años de esclavitud. Y cuando llegó ese momento en que Dios determinó sacarlos de la esclavitud y llevarlos a un mejor lugar, tenían que pasar por un desierto para alcanzar un mejor lugar. Y es algo que quiero decir. Cuando vamos a un mejor lugar, por lo general tenemos que atravesar un desierto para poder ser mejores personas en ese nuevo lugar al que vamos, con mejores condiciones, para ser un mejor administrador. Porque eso nos lleva a no volver a caer en el mismo sitio de donde estamos saliendo o donde queremos subir. Pero en fin, estaba el pueblo de Israel en el desierto y allí se quejaba y se quejaba. Y entonces, producto de este resentimiento, aquellos que pagaron esto fue Dios, Moisés y en el menor caso a Aarón. ¿Recuerdan a David? De aquel que hablamos en uno de nuestros mensajes de esta serie. Ese hombre que se dice que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que escribió muchos salmos que sencillamente eran canciones que hablaban acerca de la esperanza, que hablan acerca de la valentía y sobre todo que expresan el gran amor de Dios y el gran amor del hombre hacia Dios, en el caso expresando David su amor hacia Dios. Un hombre que nos inspira con valentía y un amor por excelencia. Ya siendo David anciano y en su lecho de muerte, manda a llamar a su hijo Salomón hasta su cuarto para darle algunas recomendaciones. Quiero que piense, ¿qué crees que le dice David a Salomón en esas palabras? Esas palabras donde estaba en su lecho ya de muerte. Tal vez muchos pensamos que le diría cómo vencer a sus enemigos y cómo ganar batallas. Que le diría cómo no equivocarse tanto en la vida. Tal vez le pasaría el consejo de cómo ser el mejor amigo de Dios y alcanzar el hecho de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez muchos pensamos, seguro que le va a dar un consejo de cómo vencer el orgullo por toda su experiencia. No creerás el consejo que le da. Y estas palabras quedaron registradas en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versos 5 y 7. Y las patéticas palabras que David le dijo a su hijo fueron estas. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempos de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así la sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. El hombre más grande para aquella época le estaba ahora aconsejando a su hijo ya en su lecho de muerte. Una de sus últimas palabras, si se puede decir, le estaba aconsejando: véngate de aquel, de Joab, aquel que causó dolor en mi corazón, aquel que mató a estos dos líderes israelitas, a estos dos comandantes del ejército de Israel. Tienes que vengarte. Y lo que está haciendo David es pasar a la siguiente generación un rencor que estaba guardado en su corazón, un resentimiento, un hecho que había pasado hacía mucho tiempo, que le hizo enojar profundamente, que mantuvo durante gran tiempo en su corazón y ahora se había convertido en un resentimiento, pero que más allá de eso había amargura en su corazón. Él lo que estaba haciendo era perpetuar una falla de carácter y pasarlo al siguiente rey, a su hijo, a su sangre. Y nos dice entonces que en el corazón de David había un resentimiento. Pero también nos enseña que David le está diciendo a su hijo: hey, sé inteligente,
y busca la forma de matarle, que él pague con su vida el dolor que me causó a mí en vida. Yo no tengo fuerza para hacerlo, pero tú eres mi hijo, tú sí puedes vengarme. Y aunque no queremos pasar esos resentimientos a nuestros hijos, aunque no lo hacemos como David, y tal vez lo hacemos nosotros, pero no de una forma consciente, no sabemos, estoy pasando este resentimiento a mi hijo, no, estamos pensando que él libre por nosotros esa batalla, pero al mismo tiempo le estamos intoxicando su corazón. Escucha esto, ellos se están infectando con esa toxina y la escuchan de nosotros cuando comentamos en la casa una inconformidad que tenemos hacia alguien, hacia un familiar, a un primo, una prima, hacia el pastor, hacia mi mamá, hacia mi hermano, hacia cualquier persona, hacia cualquier amigo. Ellos están silenciosos escuchando nuestro resentimiento. Allí le estamos impartiendo nuestro resentimiento a nuestros hijos. Escucha, la herencia es algo que se le deja a alguien, a una persona. Pero la impartición es algo que se le deja en alguien, en el corazón de alguien. Y nosotros impartimos enseñanzas a nuestros hijos, que son los más cercanos a nosotros. Pero impartimos también nuestros resentimientos si no sanamos nuestro corazón. ¿Ha escuchado usted decir, ahí va la vieja, ojalá se muera? ¿Qué te hizo? Te pueden preguntar y tú decir, bueno, a mí no me hizo nada, pero se metió con un ser muy querido para mí. Se metió con un amigo, con mi mamá, con mi hermano, en fin, con un sobrino. Para aquellos que piensan que son más santos que otros, ellos dirían algo como, ahí va, ojalá Dios se la lleve. O ojalá le caiga un rayo santo y divino. Como que diciendo, bueno, no es mi culpa, fue Dios el que lo hizo. Nada vale tanto la pena como para vivir anclado en el pasado. Eso tiene que ver con nuestro corazón y cómo está. Nadie merece vivir anclado al pasado. Esas son experiencias que están impregnadas de resentimiento. Y tarde o temprano la amargura y el resentimiento lo comenzaremos a impartir a las relaciones que están más cerca de nosotros. La amargura y el resentimiento se describe a través del libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 15, nos dice lo siguiente: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que no necesite la gracia de Dios, es decir, el perdón de Dios? ¿Habrá alguien entre nosotros que pueda decir, no, yo soy santo, soy puro, es más, no sé para qué Jesús murió realmente? Todos los seres humanos necesitamos de la gracia y del perdón de Dios. Y esto nos incluye a todos. Ahora, ¿qué es lo que el escritor va a decir? Que necesita recordarnos que todos debemos alcanzar la gracia y el perdón de Dios. ¿Qué es eso que puede evitar que la gracia de Dios o el perdón de Dios llegue a nuestra vida? ¿Será acaso dormirnos en uno de mis mensajes? No lo creo. Veamos. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No estamos subestimando tu dolor, aquello que te causó esa herida por la cual decidiste no perdonar a esa persona. No estamos diciendo que estuvo bien lo que te hicieron o por lo cual viviste. No estamos diciendo que fue algo de menor y sin importancia, no. Lo que estamos diciendo es que no hay algo más grande y de mayor valor que obtener la gracia de Dios. Lo que estamos diciendo es que muchos van a ser contaminados si tú no sanas tu corazón. Muchas personas se van a alejar de ti porque estás expediendo una toxina sin darte cuenta, y esa toxina viene producto de tu enojo guardado por mucho tiempo hacia una persona, hacia una familia. Y escucha, eso no se queda solo hacia esa familia, se expande a todos los que están a tu alrededor, y esta toxina se libera sin darte cuenta. El resentimiento que sientes contra tu ex cónyuge va a dañar tu relación futura con otra persona. Claramente lo dice, y por ella muchos sean contaminados. Se va a extender a tus hijos, va a arruinar tu relación con Dios. Sin subestimar tu dolor, nada vale tanto la pena como para perder el perdón de Dios. Y todos podemos contar una historia que nos haga llorar. Si te diéramos un micrófono y 15 o 10 minutos,
contaras tu peor momento en la vida, nos haría llorar seguro y muy probablemente tenemos la razón para tener ese resentimiento en tu corazón. Pero escucha, Dios fue muy claro con esto y dijo, con la misma vara que mides, serás medido. Y otra porción bíblica dice, de la misma manera en que perdonamos a los demás, Dios nos perdonará a nosotros. Así que no vale la pena sacrificar la gracia de Dios para con nosotros por este resentimiento. Muchos, al hablar de su ex, se le transforma el rostro. Su voz cambia como una voz de ultratumba, odiando en su corazón a esta persona por lo que le hizo. Y tal vez tenga razón, pero las razones no producen enfermedad. La amargura y la enfermedad es debido a tu actitud, sí, a la actitud que tienes para reaccionar ante estas situaciones que te pasan o ante lo que te hicieron. Realmente todos tenemos problemas, pero cuando tienes problemas y resentimientos, tu día se hace largo y quedas sin fuerzas. El resentimiento es lo que consume la mayor cantidad de energía que te es dada día tras día. Todos tenemos una medida de energía diaria, pero el resentimiento consume mucha energía, más que los problemas. Todos tenemos problemas. A ver, piensa en un día que resolviste muchos problemas y te acostaste cansado, pero sabiendo que habías resuelto muchos problemas. Piensa en un día que te presentaron muchos problemas, pero el resentimiento estuvo en la superficie de tu vida y terminaste el día agotadísimo y pensando que no hiciste nada, con muchos problemas todavía que resolver. Porque los problemas no es lo que consume gran parte de nuestra energía, es el resentimiento. Nos consume y nos agota. Y es allí donde nuestra relación con Dios y con los demás se arruina. No significa que ignores los momentos que te enojas. No, es que dejes ir al enojo. Es que no dejes que ese pensamiento se quede en tu corazón y caiga el sol. Pase tiempo pensando en lo mismo, repitiéndote la historia de lo que pasó y las palabras que te dijeron, las repitas una y otra vez en tu mente. No, enójate, pero déjalo ir. Porque hay momentos en el que tú tienes al enojo, a la amargura en tus manos. Pero hay momentos en el que la amargura y el enojo te tienen a ti. ¿Cómo vencer entonces esta situación? ¿Cómo hacer para sacar el resentimiento de lo profundo de tu vida? Porque no es algo que está superficial. Es algo que está muy dentro de nosotros, que muchas veces ignoramos nosotros mismos que está ahí. Y esto equivale a poner en práctica lo que quiero que hagas en esta semana. Así que esto es lo que quiero que hagas. Lo primero que quiero que hagas es que pienses, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos dicen que las personas guardan resentimiento porque esto les permite sentirse superior a aquellos a quienes odian. Claro, el pensar que el otro cometió errores en los cuales nosotros para este momento creemos ser incapaces de hacerlo, nos hace sentir superior en esa cadena de humanos que somos. Nos hace sentir que el otro se equivocó, yo no. Así que eso me hace sentir mejor. El resentimiento te hace sentar en el sillón del juez. Pero al mismo tiempo eres la víctima que acusa y que condena a la otra persona. Siempre buscamos a alguien que sea peor que nosotros. Siempre buscamos a alguien que sea más odioso que nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos dice tal cosa, tú dices, pero es que yo no soy así. Pero es que yo no soy como fulano de tal o como sultana de tal. Si ustedes hubiesen vivido en aquel tiempo, si ustedes hubiesen tenido a tal jefe, siempre buscamos a alguien que sea más odioso que nosotros. ¿Para qué? Para hacernos sentir bien. Y cuando las cosas no salen como queremos, cuando lo que cuentas dices algo como, si supieras lo que él me hizo, lo odiarías igual que yo. Así que ahí, siéntate aquí a mi lado para que te enteres de lo que esa persona me hizo y sepas por qué razones tengo de no perdonarlo. No hay nada que puedas decir que sea tan grande como para lograr disminuir, obtener la gracia de Dios en tu vida. Y quiero que pienses, ¿por qué le tengo resentimiento? Lo segundo que quiero que hagas es que lo escribas. Muchas veces cuando tratamos de escribir los resentimientos, no sabemos qué escribir. Ya ni nos acordamos por qué comenzó este resentimiento en mi corazón.
cuál fue la raíz de ese enojo. Cuando tratamos de escribirlo, muchas veces no conseguimos nada. No sabemos ni por qué estamos enemistados. Algunos hasta se dan cuenta que les pasó lo que dice Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleitos ajenos es como el que toma al perro por la oreja. Ya saben lo que le pasa, ¿no? El perro lo muerde. Es algo así como que los otros se pelearon, te creó un resentimiento en tu corazón, ahora ellos se llevan una buena amistad, una buena relación, están normales, felices, aparentemente contentos, pero en tu corazón está el resentimiento. Eso es lo que nos quiere decir Proverbios. Y muchos se dan cuenta cuando lo van a escribir que les pasó eso. En muchas oportunidades los resentimientos están dados en base a sensaciones. Es que llegué a un lugar, estaban hablando, cuando llegué terminaron el tema en ese momento, pero yo tuve la sensación que dejaron de hablar porque yo llegué. Eso quiere decir que estaban hablando mal de mí. O yo tuve la sensación al entrar que me miraron feo. Así que por eso tengo un resentimiento hacia esa persona. Cuando lo escribes te das cuenta que no tienes bases sólidas y creíbles. Si yo te dijera, vamos a llevar ese resentimiento ante un tribunal, pero tienes que presentar pruebas sólidas al juez, ¿qué dirías? Escríbelo. Y el tercer punto tiene que ver con sal a caminar. Cuando estés enojado por algo, cuando te sientas emocionalmente presionado por el enojo, sal fuera a caminar. Libera esa presión caminando. Sin abandonar tus responsabilidades, asígnale a alguien que haga lo que tienes que hacer para ese momento, o habla con tu jefe, o habla con las personas que están cerca de ti y dice, mira, mejor me voy a caminar para bajar la presión. Y sales a caminar. Y lo vemos que Dios lo hizo con hombres de Él en la antigüedad. Cuando Abraham estaba en su tienda llorando porque no tenía hijos y protestando porque no podía tener hijos, Dios lo que le dijo fue, sal de la tienda y cuenta las estrellas. Eso fue lo que le dijo. Y entonces vemos también a un hombre llamado Elías, cuando está allí bajo mucha presión, le dice, vístete y sal de la cueva. Largo camino te resta por caminar. Cuando sientas que el resentimiento te va a llevar a una posición de explosión, sal a caminar. Toma este papel. Es un sentimiento que te va a abordar tu corazón. Toma entonces este papel de caminar y salir. Recordemos, tienes que entonces pensar, ¿por qué has guardado este resentimiento? Escríbelo. Y si lo puedes escribir, entonces, en esos momentos de mucha tensión, sal a caminar. Cuando ves que hay un sentimiento que está creciendo y se repite constantemente en tu mente como una película, sal a caminar. Empieza a cantar, a mirar los árboles, vete a un sitio que sabes que estás expuesto a la naturaleza, no a la vecina, que se la pasa sola para conversar con ella, no es el mejor ambiente para salir de la presión. Ni con los borrachos del barrio, ni con los jugadores que apuestan, no es el mejor lugar a donde ir. Sencillamente sal a caminar en espacios abiertos, donde puedas ver la naturaleza, los árboles, donde puedas ver lo que Dios creó para el bien de todos, para liberar tu mente de tanta presión. Dante Hebel dice, los primeros 20 minutos caminando vas a quemar grasa. Después de los 30 minutos vas a quemar rencor. Y es algo que nos pasa a todos. Y lo cuarto que quiero que hagas es ve y habla. No importa cuánto hayas escrito, cuéntaselo a Dios. Él siempre te está dispuesto a escucharte. Tienes que hablarlo con Dios en primer lugar. Hablar todas sus cosas. De todas maneras ya Él las sabe. Ya Él sabe todo lo que estás escribiendo allí. Pero le agrada escucharnos, que nosotros lo hablemos y le tengamos confianza. Entiende, no hay nada escrito en ese papel que Dios no lo sepa. La historia del hijo pródigo, vemos entonces cómo el padre abraza a su hijo hediondo a marrano, hediondo a cerdo, a puerco.
cuando leamos esto, digámosle, Señor, aquí estoy, hediondo a cerdo, hediondo a puerco, Señor, pero sé que tú me vas a abrazar. Después que Dios, quien es la figura de este padre de la parábola del hijo pródigo, después que Dios abrazó al ser humano hediondo a cochino, hediondo a porquería, lo manda a bañar, lo manda a limpiar su corazón. Así que cuéntale a Dios todas las cosas que están escritas ahí y limpia tu corazón delante de Él. Canta luego esa canción que dijimos que va a ayudarte a levantarte, esa canción que te inspira, que te motiva a seguir cerca de Dios. Eso significa lavar, bañar tu corazón. El Señor va a abrazarte aunque huelas a puerco. Así que ve a su presencia y dile, Señor, aquí estoy, hediondo a chiquero, a estiércol de puerco. Por favor, límpiame, porque sé que dijiste que vas a ayudarme y sé que tú eres fiel en todo tiempo. En esta semana aplica entonces estos 4 principios en tu vida. ¿Qué tal si ahí donde estás oramos? Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites examinar nuestro corazón y ver si hay alguna raíz de amargura que está brotando y ver si hay toxinas que están saliendo de nuestro cuerpo sin saberlo, esa toxina que aleja a los demás de nosotros, que nos aleja de relaciones que queremos tomar, que nos aleja, Señor, de tener conversaciones sanas con otras personas sin dejarles un sabor agridulce en sus bocas. Padre, ayúdanos en esta semana, oh Dios, a aplicar estos 4 pasos en nuestras vidas y poder crecer en esta área, Señor, y dejar de liberar inconscientemente esta toxina, dejar de impartir esos resentimientos que están en mi corazón y que me están haciendo daño, dejarlo de pasar a la siguiente generación como son nuestros hijos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Te esperamos entonces en nuestro próximo mensaje, donde comenzaremos una nueva serie.